Привет. ¿Qué día es hoy? Hoy es un día súper importante porque es el último día del año. El año pasado la pasamos en Rusia, con mi familia rusa, con nuestra familia rusa. La pasamos súper bien, ¿verdad? Sí. Sí, hay unos videos para mostrarles cómo la pasamos. Súper divertido. Bailamos, cantamos, jugamos juegos y, lo más importante, comimos comida rica. Lo que nos lleva al tema de este video. Queremos cocinar un poquito de Rusia a nuestra familia hondureña. Y por eso hoy vamos a cocinar una ensalada rusa que nos encanta. Es una ensalada tradicional que no puede faltar en el Año Nuevo y se llama... Drumroll. ¡Olivier! Sí, esta es la ensalada más, en mi opinión, deliciosa. Y siempre la asocio con el Año Nuevo, con mi familia. Con tu mamá. Con mi mamá, exactamente, porque ella cocina esta ensalada súper rica. Y, de hecho, yo la pregunté por la receta. Y hoy vamos a compartir esta receta. Podemos empezar con los ingredientes que vas a ocupar para cocinar Olivier. Empecemos. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 2 zanahorias, 6 papas, 2 paquetes de jamón, mayonesa, 8 huevos, una lata de chícharos y pepinos marinados. Y para empezar tenemos que cocinar estos 3 ingredientes. Por cierto, vamos a dejar la receta en la descripción con las cantidades de los ingredientes. Nosotros personalmente tenemos una cena grandísima mañana, ¿verdad? Ok, voy a lavar y pelar las papas y las zanahorias. Y también voy a lavar los huevos también. Un life hack que siempre uso es poner unas servilletas y pelar mis verduras encima de esta servilleta para botar todo. ¿Qué? No, es un buen tip. Ese es el tío Dios. ¡Listo! Y ahora miren. Ajá. Chicos. Y ya, todo está limpio. Ahorita puse los huevos a hervir. Yo siempre le pongo como 8 o 9 minutos porque no me gusta que quede demasiado durito, pero tampoco aguado. Entonces 9 minutos y quedan súper bien. El agua está hirviendo, por eso vamos a poner nuestras verduras dentro para hervirlas. Ok, queremos hablar sobre la elección del jamón, porque en Rusia siempre agregamos el jamón específico, que en ruso se llama el jamón del doctor. No sé por qué, pero es el jamón más típico ruso. Obviamente no pudimos encontrar el mismo jamón, pero el más cercano que encontramos fue este, que es marca Toledo, y es, creo que un jamón súper básico. Pero también pueden usar pollo, carne o lengua también. Nosotros vamos a cocinar como la receta clásica. Ok, tenemos este plato grandísimo para poner todas las cosas porque, como dijimos, vamos a cocinar para 12 personas. Y vamos a echar el jamón. Ahora vamos a cortar los pepinos. Ok, tenemos que usar pepinos marinados en vinagre, pero son los mismos pepinos que usan en las hamburguesas. Mientras estamos cocinando, yo te quiero hacer unas preguntas. Cualquier pregunta, mi amor. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en Año Nuevo cuando estabas pequeño? Los regalos. Pues no era un niño súper bien portado. ¿En serio? Sí. Por eso... Del 1 al 10, ¿qué tan mal portado eras? Como 4. 4 o 5. ¿En serio? 6, 7. Y para vos, ¿qué te acordás como de los regalos cuando eras pequeña? Yo, la verdad es que no me acuerdo, o sea, yo había querido mucho un Wii,
Ah, Wii de Nintendo. Sí, sí, sí. Entonces yo se los había pedido a mis papás, pero yo sabía que era bastante caro. ¿Pensaste que era imposible que te No van a imposible, regalar? pero pensé como que, o sea, no, tal vez no, o sea, mejor no me emocioné. Y me acuerdo que yo ese día andaba jugando en la casa de una amiga y creo que era como 30 de diciembre o algo así. Y mis papás me fueron a traer, me dijeron, te tenemos una sorpresa. Y me acuerdo que me llevaron a la sala de la casa y había un regalo y entonces me hicieron abrirlo y era un Wii. Y yo estaba súper emocionada y súper feliz. ¡Qué emoción! Y me compraron como unos juegos de Mario Party o algo así, yo creo. ¿Y Wii Sports jugabas? Ajá, me encantaba. Tenía Wii Sports y me regalaron el control como un timón, como un wheel de un carro para poder poner el control ahí y poder jugar Mario Party. ¡Ay! Miren, corta como una profesional, como un chef. Simplemente cortamos los ingredientes y los ponemos en nuestro plato más importante. Coméntenos en el video qué van a hacer para Año Nuevo, qué van a comer. Quiero saber cuál es su plato favorito para comer de Año Nuevo. Y comenten. Si van a cocinar esta ensalada. No. No comenten esto. Sí, también eso, pero quiero que me cuenten qué quieren hacer este Año Nuevo. O sea, un deseo que tienen para este Año Nuevo. Aprender un nuevo idioma, conseguir un nuevo trabajo, comprarse un carro, ahorrar, viajar, pagar deudas, todo lo que sea que tengan de planes. Quiero saber, quiero chismosear y enviarles mis buenos deseos. Sí. Todos nosotros vamos a poner nuestros deseos en los comentarios. Creo que la magia del Año Nuevo y de este video va a hacerlos cumplirse, ¿verdad? Ok. Mientras que mi esposa está cortando las papas, voy a pelar los huevos. Y voy a hacer lo mismo con la servilleta, mi life hack favorito. Voy a poner la servilleta. Me salió volando la papa. Está bien. Ya vamos a saber los deseos de nuestros seguidores en los comentarios, pero ¿cuál es tu deseo para el Año Nuevo? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que cumple en el Año Nuevo? Quiero estar con vos todos los días. Ok. Sí, esto puedo ayudarte a cumplir. Otro timelapse de pelar algo. 1, 2, 3, ¡vamos! Para que sepan, Alexander siempre está fingiendo ser más pequeño de lo que es en los videos. Porque no cabe en la cámara. No quepo. Entonces, pero mira, siempre está así. Pero mira cómo se ve. Para que el video se pueda ver. Sí, voy a... No puedo parar así. Literal. Ya, justo con la canción. Vamos a usar 6 huevos, pero ya tengo 2 extras si queremos poner más. Ok, y el momento de poner... Lo siento, chef. Sí, chef. No, chef. Estas zanahorias se ven parecidos con tu estilo. Me veo como una zanahoria. Ajá. Se nos fue a hacer algo súper importante. ¿Lista? 1, 2, 3. Ahora sí. Vamos a poner una canción, vamos a bailar al ritmo de esa canción. Okay. Pero luego en YouTube vamos a poner otra canción completamente diferente, pero con el baile de esta canción. Y quiero que ustedes adivinen qué canción estábamos bailando. Va a ser una canción súper famosa. Ahora
voy a cortar los huevos. Imagínense que estos son cubos. En esta vida todo es subjetivo. Yo los veo cuadrados. Soy un artista. Yo así les veo. Si de verdad son latinos que celebran la Navidad, van a saber esta canción. Mi mamá dijo que ella agrega como demasiado huevos. Como está bien si agreguemos mucho. Y ahora los chícharos. Ok, aún no hemos mezclado nada, pero creo que es el tiempo para nuestro ingrediente más importante, mayonesa. Ok, de mayonesa vamos a ocupar mucho. Okay. Por ahora vamos a parar de agregar mayonesa y vamos a mezclar todo. Sal. Ahora le vamos a poner un poquito de sal, 2 o 3 pizcas de sal. Creo que va a necesitar un poquito más de mayonesa. Porque si buscamos por una imagen de Olivier, siempre se ve súper como con mucha salsa de mayonesa. Sí, cremoso. Ok, y la verdad es que es muy importante cocinar esta ensalada un día antes, en mi opinión, porque la magia pasa en el refrigerador durante la noche, porque todos los ingredientes agarran el sabor. Por eso es muy importante. Yo voy a probarlo para ver si ocupa algo. ¡Terminamos! Sí. Y no es por nada, pero nos quedó absolutamente deliciosa. Sí. Tenemos que esforzarnos para no comer todo. Sí, no sé la verdad si esta ensalada va a llegar mañana a mi familia. Sí, sí. No, Está deliciosa. deliciosísimo. Sí, está súper rica y helada y después de una noche en el refrigerador. No me imagino. Si van a hacerlo, por favor, haz una foto y subirla en su story, etiquétenos, por favor, porque queremos ver tus versiones de Olivier, de esta ensalada maravillosa rusa. Nos hace muy felices ver que siempre comentan, siempre le dan like, siempre comparten nuestros videos. ¿Quieren ver más recetas hondureñas, rusas o otras recetas? Por favor, síguenos. Y haz un clic a la campanita para ver nuestros videos justo cuando van a salir. Sí, justo cuando se estrenan. Muchas gracias por su atención. Les deseamos un feliz año nuevo. Los vemos en un siguiente video. Probablemente un vlogcito de año nuevo. Y los queremos mucho. Feliz año nuevo. Que la pasen súper, coman rico, pásenla bien. Estén felices con su familia, no se enojen. Ok. Feliz año nuevo y bye. Bye.